Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy vamos a ver nuestro segundo video de la serie de integrales de superficies y creo que este es el octavo o el noveno de nuestra serie de integrales en varias variables. Para definir las integrales de superficie, que ya hemos dicho antes que son las más delicadas de cálculo multivariado, nos vamos a tomar tres videos. El anterior, en el que hicimos algunas cuentas de las propiedades geométricas del producto cruz. Hoy vamos a hacer la definición de las integrales de superficie y en un próximo video haremos algunas cuentas y ejemplos de cuentas con integrales de superficies de varias maneras, ¿ok? Hoy vamos a definirlas sin más demora. Fíjense. Las integrales de superficie, para empezar, no se pueden definir sobre cualquier superficie en R3. Solo las podemos definir sobre superficies orientables. Vamos a necesitar una superficie en R3 que sea orientable. Para quienes no saben qué es esto, les recomiendo que vean nuestros videos anteriores sobre superficies y especialmente sobre cómo escoger un vector normal a la superficie, un normal unitario a la superficie en cualquier punto. Una superficie es orientable si yo puedo escoger un vector normal unitario para cualquier punto de la superficie. ¿Ok? Eso quiere decir que yo puedo establecer una función bien definida y coherente, definida globalmente de mi superficie a la esfera unitaria de dimensión 2, perdón, yo puse S3, es S2, la esfera unitaria de dimensión 2 contenida en R3, de radio 1 por supuesto. Simplemente a cada puntito P de la superficie lo vamos a mandar en el vector normal sobre el punto. Eso a veces se puede hacer y a veces no. ¿Ok? Por ejemplo, voy a darles tres ejemplos gráficos. Cuando mi superficie es un plano, pues el vector normal es el normalizado de cualquier vector director. ¿Ok? O sea, si usted tiene un vector director V, lo normaliza y eso le da el vector normal. Por ejemplo, si usted tiene una esfera, unitaria o no, básicamente la dirección del radio, desde el centro hasta cualquier punto de la esfera, esta dirección es normal a la superficie. Eso quiere decir que es ortogonal a cualquier dirección tangente, ¿ok? Entonces, por eso el radio, básicamente, el radio es normal a la superficie. El mismo radio es normal a la superficie. Y lo que hacemos es que lo normalizamos, ¿ok? Lo apoyamos aquí al lado de acá, pero tiene la misma dirección del radio, ¿ok? Entonces, en este caso, en el caso de las superficies, el vector normal es el mismo vector de posición sobre su norma. Por supuesto, para todo P en la esfera, ¿no? Y un caso en el que esa cosa no se puede hacer, por ejemplo, que lo vimos también en un video anterior, es lo que sucede, por ejemplo, con la banda de Moebius, que es una superficie muy singular que tiene un solo lado. ¿Okay? En este tipo de superficies no se puede definir de manera global un vector normal. Eso lo que quiere decir es que si usted pone a una hormiguita, como son todos los dibujos de Escher, si han visto alguna vez y si no los han visto les recomiendo que lo vean. Si usted pone una hormiguita que camine aquí por toda la superficie, pues ella viene por dentro y resulta que de pronto va a terminar por afuera. ¿Okay? Ese es el problema. No hay un afuera y un adentro o un arriba y un abajo que se pueda definir de manera coherente. Por eso, básicamente lo que pasa es que la superficie tiene un solo lado. Entonces yo vengo por adentro y de pronto se voltea y vengo por afuera. ¿Y qué pasó allí? ¿Ok? Entonces, por eso la banda de Moebius no es orientable.
Muy bien. Entonces, nuestras cuentas, las cuentas sobre integrales de superficies, solo se pueden hacer para superficies orientables en las cuales yo tenga bien definido el vector tangente. Entonces, para un plano lo puedo hacer, para una esfera lo puedo hacer, para un paraboloide lo puedo hacer, para cualquier superficie explícita lo puedo hacer, pero hay algunas otras en las que no se puede hacer. Por ejemplo, para la banda de Moebius no se puede hacer. ¿Ok? Necesito un vector normal que esté globalmente definido, o al menos definido sobre la región en la que quiero integrar, para decirlo de manera un poco más precisa. Muy bien. Dados esos datos, dada una superficie y un vector normal, entonces el diferencial de superficie, ¿ok? El diferencial de superficie es un diferencial vectorial. El diferencial de superficie, dada una superficie S, fíjense, yo tengo este dato. Tengo mi superficie y tengo un vector normal. Bien definido. Muy bien. Dámosle otra vez con que es S3. Es S2, contenido en R3. ¿Ok? Tengo mi vector normal a la superficie. Muy bien. Perdón. Dados esos datos, entonces el diferencial de superficie, que lo vamos a escribir así, ¿ok? Esto es un diferencial vectorial que tiene el mismo sentido y la dirección del vector normal tiene el mismo sentido y dirección del vector normal y en magnitud mide la variación local de los puntos de la superficie. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto entonces? Voy a hacer un pequeño dibujo de un pedacito de superficie, con el permiso de ustedes. Esto más o menos quiere decir esto. Si usted tiene, por ejemplo, una superficie que haga algo así, que pueda tener una curvatura, etc., usted separa en un puntito. Por acá está el origen, bien lejos, y por acá hay un puntito P. ¿Ok? Estoy midiendo esto por aquí con P. Vamos a llamar este P1 y otro puntito P cerca de él, por acá es P2. Y usted mide la diferencia entre ellos dos. ¿Ok? Este que está acá se puede considerar como el diferencial de P. ¿Está bien? Que yo lo puedo pensar como el diferencial de superficie. ¿Ok? Es vectorial. ¿Ok? Este es vectorial. Pero yo lo necesito, mejor dicho, no. Escribamos las cosas bien. Este es el diferencial del vector de posición. Este es el diferencial del vector de posición. Yo mido la magnitud de eso, ¿ok? La magnitud de eso es la magnitud de mi diferencial de superficie. Y entonces mi diferencial de superficie es esa magnitud por el vector normal. ¿Ok? Esa magnitud por el vector normal. Entonces, esa magnitud yo la miro en la dirección del vector normal local, ¿ok? El vector ortogonal local en cada punto. Y esto es lo que debemos recordar. Que el diferencial de superficie mide la magnitud de la variación de la superficie localmente, pero la toma en la dirección del vector normal a la superficie en cada punto. ¿Ok? Cuando yo escriba una integral de superficie, entonces, ¿ok? Por ejemplo, ejemplos de integrales de superficies ahorita muy rápidamente. Por ejemplo, yo podría tratar de calcular la integral sobre la superficie de un campo escalar, por ejemplo, vamos a llamarlo phi de x, y, z, o deberíamos ponerle simplemente ahorita phi, campo escalar, de phi de p, de cada punto sobre la superficie, diferencial de superficie, ¿ok? ¿Y esto cómo se come? O la integral de superficie de un campo,
por el diferencial de superficie. ¿Y cómo se come? ¿Cómo se entiende esto que está acá? Bueno, básicamente, y hablando por lo pronto de manera muy amplia, esto se puede pensar, cualquiera de estas cosas se pueden pensar como sumas de Riemann, ¿ok? De la función respectiva o el campo respectivo, evaluada en cada puntico o en un representante de la cuadrícula de la suma de Riemann, ¿ok? De la partición de la suma de Riemann, ¿ok? Por el diferencial de la superficie en el punto PI, ¿ok? Y esto sería la suma de phi de P de I por el normal en PI por la magnitud del diferencial de superficie, ¿ok? Y lo que nos toca medir es qué significa esto último, ¿ok? Para los campos sería más o menos la misma cosa, sería un campo evaluado en PI por el normal en PI por la magnitud de la superficie en PI, del diferencial de superficie en PI, ¿ok? Y entonces lo que deberíamos tratar de precisar es qué significa esta última cantidad, ¿ok? ¿Qué significa esta última cantidad? Porque las otras están claras. Muy bien. Muy bien. Entonces, esta es la cantidad que vamos a precisar. Lo vamos a hacer con cualquiera, con un campo escalar o con un campo vectorial. Da lo mismo. Muy bien. Para yo sacar esta cuenta de cuánto vale esta cosa que está acá y qué representa, ¿ok? Esto básicamente es un elemento de área, ¿ok? Yo estoy pensando en un elemento de área de aquí, ¿ok? Esta cosa que está acá es un elemento de área de superficie o elemento de superficie. Un elemento de área sobre la superficie, para ser un poquito más preciso. Muy bien. Como cuando yo hago mi suma de Riemann, a ver si me alcanza un poquito de espacio. No, lo vamos a hacer en un dibujo aparte, con el permiso de ustedes. Vale la pena que hagamos el dibujo. Cuando yo tengo un pedacito, ¿ok? Porque eso no, ahorita es local la cosa. Yo tengo por aquí un pedazo de superficie que está definida sobre una cierta región R, contenida en R2, y tomo mis particiones de Riemann, ¿ok? Como una especie de pequeña malla, ¿de acuerdo? El efecto de eso sobre la superficie es que yo empiezo a subdividir la superficie también en una especie de pequeña mallita, donde cada una de los pedacitos de la cuadrícula o de la partición empieza a perder curvatura y empieza a aproximarse localmente al plano tangente. ¿Ok? No es igual al plano tangente, pero localmente se empieza a aproximar. Por ejemplo, discúlpenme, por ejemplo, lo que va a suceder es que sobre esta cuadrícula de acá yo voy a tener, por ejemplo, este pedacito de acá, arriba sobre la superficie, ¿ok? Entonces, si mi puntito, aquí está X0 y Y0, y por aquí está P, este es P, que es X0, Y0, Z0, es un punto de la superficie. Entonces, sobre ese pedacito, el elemento de área de S en P se va a empezar a aparecer, porque la superficie se va a empezar a aparecer al tangente, se va a empezar a parecer a un elemento de área del tangente local de S en P, ¿ok? Porque va a perder curvatura. A medida que yo añado más puntos y refino, ¿ok? A medida que yo refine la partición, la superficie pierde curvatura localmente. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser no aproximar estas cosas
que pueden tener curvatura, sino estas. Estas son las que vamos a aproximar porque son planas. ¿Ok? Son elementos de área que son planos. Porque estos nos aproximan a los otros. Y estos son los que vamos a calcular. Ese es el truco de este negocio. Muy bien. Con el permiso de ustedes, entonces vamos a calcular un pequeño lema que es muy sencillo y es muy bonito. Vamos a llamar a esto lema 1 de hoy, que dice así. Sea P contenido en R3 un plano, ¿ok? Un pedacito de plano, porque esto es un plano, el plano tangente. Y este es el que queremos aproximar. Un plano de ecuación a x más by más cz igual a d, con a, b, c y d constantes. Constantes fijas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sea R contenido en P un paralelogramo, si se quiere, no necesariamente un rectángulo, sino un paralelogramo. Vale decir un elemento de área. Vamos a escribirlo así entre comillas. Un elemento de área contenido en el plano que puede tener una inclinación. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a considerar la proyección de P en el plano coordenado. ¿Ok? La proyección de P en el plano coordenado, z igual a 0, el plano coordenado x, y, ¿ok? Muy bien. Entonces, el área de la proyección del elemento de área, ¿ok? El área de la proyección del pedacito de rectángulo y el área del rectángulo original tienen una relación entre ellos, ¿ok? El área de la proyección y el área del pedacito original tienen una relación entre ellos que es muy sencilla, ¿ok? El área de la proyectada va a ser igual al área de la original por la constante C. No por cualquiera, por la constante C, la última constante. O debería decir esto, no, realmente no por C. Vamos a acomodar esto, perdón. Esta no es C, sino C sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Porque es la componente del unitario. ¿Okay? Eso es un coseno director, básicamente. Entonces, el área de la proyectada es igual al área del original por la normalizada de la última coordenada. ¿Ok? Muy bien. Ese es todo el lema. Y les voy a hacer un dibujito de qué es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es esto. Yo tengo un plano por acá que puede tener cualquier inclinación. Y lo que vamos a hacer es proyectarlo en el piso. Y lo proyecta en el piso. Y cada vez que usted tenga un pedacito de área así, que tenga un área A, ¿okay? Cuando usted lo proyecte sobre el piso, eso le va a dar un pedacito de área acá, A', que va a satisfacer que A' es igual a A por esa constante. C sobre la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado. Muy bien. Eso es lo que vamos a demostrar en general. Muy bien. Antes de hacer la demostración les voy a dar un pequeño ejemplo, ¿ok? De qué es lo que estamos diciendo y cómo se come, por qué hacemos esto, ¿ok? ¿Por qué esta cosa es cierta?
Voy a pasar la página con el permiso de ustedes y hagamos un pequeño ejemplo. Fíjense, si el vector director es unitario y la coordenada B es 0, ¿ok? Entonces, nuestro dibujo más o menos es una cosa así. Por aquí está X, por aquí está Y, por aquí está Z, y entonces va a resultar que como la coordenada Y de n es 0, básicamente nuestro vector normal va a ser una cosa que va a estar sobre el plano XZ. Se va a ver más o menos así. Va a ser un tipo que está sobre XZ. Este va a ser N. El vector director del plano. Muy bien. Y entonces, el plano que nosotros estamos tomando, por supuesto, va a ser un plano inclinado. Va a ser algo que venga más o menos así. ¿Ok? Pero sobre ese plano resulta que el vector Y, o sea, mejor dicho, cualquier vector que tenga la dirección del eje Y es ortogonal a N. No sé si se fijan, pero E2, que es el vector 0, 1, 0, satisface que E2.n es igual a 0. ¿Ok? Entonces es normal. Ah, perdón que no lo dije, pero estoy suponiendo también que la constante es 0. Es un plano que pasa por el 0, 0. ¿Ok? Sí, mejor dicho, si yo tomo un plano que pasa por el origen, un plano que pasa por el origen cuyo vector normal es de la forma A0C, o sea, la constante B es 0, entonces el vector E2, 0, 1, 0 es normal, es ortogonal al vector director, por lo tanto, toda esta dirección está sobre el plano que yo estoy considerando, ¿ok? O sea, el plano que estoy considerando ahorita es de la forma AX más CZ igual a 0. ¿Está bien? Eso es lo que estoy diciendo. Entonces fíjense que cualquier U que esté en esa misma dirección es ortogonal. Cualquier U que esté en esta dirección también es ortogonal. Entonces, cualquier U que sea de la forma 0, U2, 0, me sirve porque es ortogonal. U.n sigue dando 0. Muy bien. ¿Cuál es la otra dirección ortogonal a n? Bueno, la otra dirección ortogonal a n la obtenemos cuando pensamos por un momento en el plano XZ. Si yo pienso en el plano XZ, esto es... voy a poner por un momento los positivos hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, XZ, porque tal como están en el dibujo de nosotros aparecen así, y estoy dibujando el n así. Si yo dibujo el n así, y esta es la dirección de él, ok, yo estaba pensando a n como A0C, pero en esta dirección esto es A y esto es C. Entonces, cuando usted busque la dirección ortogonal aquí, pues la dirección ortogonal va a estar dada por otro vector unitario muy sencillo, que es el vector V, dado por C0 menos A. C0 menos A. Estoy tomando aquí menos A y en la horizontal estoy tomando C. Y este me va a dar ortogonal a N. ¿Ok? Y así obtengo un elemento de área cualquiera. Un elemento de área cualquiera aquí. El elemento de área es el paralelogramo que generan esos dos vectores. ¿Ok? ¿Cuánto vale el área de esos vectores? O sea, el del área del paralelogramo que ellos generan, mejor dicho. ¿Cuánto vale el área del paralelogramo que ellos generan? Bueno, el área del paralelogramo que ellos generan, como ya sabemos, porque lo vimos en el video pasado y lo hemos hablado antes, el área de este rectangulito
bueno, no deberíamos tomar v, sino cualquier otra cosa, cualquier otra cosa que sea multiplicada por una constante. O sea, digamos que esto, por ejemplo, lo multiplicamos por una constante alfa, y esto lo multiplicamos por una constante beta. O sea, ok, entonces esto que está aquí va a ser la norma de U cruz V, que la podemos sacar directamente. La podemos sacar directamente, ¿ok? Sin embargo, como V y U son ortogonales, fíjense que estos dos señores son ortogonales. Estos dos señores son ortogonales, entonces lo que va a suceder es que esta cosa simplemente es igual a alfa por beta, porque ellos son ortogonales, ¿ok? Realmente lo que tenía era un rectángulo. Muy bien. Ahora, si yo proyecto este plano sobre el plano coordenado XY, el vector U no va a quedar afectado, va a seguir siendo él. Esto es, el proyectado de U es el mismo U. En cambio, el proyectado de V, si me permiten que haga un momentico un poquito mejor la representación, con el permiso de ustedes, eso es. Le hacemos un poquito mejor, perdón. Pongamos por aquí, extendemos un poquito aquí a X y extendemos un poquito por acá esta recta que está del lado de acá, y estamos tomando ahorita a V por acá, ok, que es beta por el ortogonal a n, ok. Entonces fíjense que cuando yo proyecto sobre el piso, que es proyectar sobre el plano XZ o XY, pues entonces lo que voy a obtener es que el lado de acá, el lado de la proyección que le corresponde, el que va sobre el eje X, va a ser una cosa que tiene que ver con el coseno de este ángulo de aquí, ¿ok? Con este tita. De hecho, esta constante, esta lambda, va a ser igual a la norma del V por el coseno de tita. ¿Está bien? Norma de V por el coseno del tita. Muy bien. Y esto me va a dar, por supuesto, fíjense que la norma del V es beta, porque este tiene la misma norma del n. ¿Okay? Mejor dicho, la norma de V es igual a beta por la raíz cuadrada de c cuadrado más a cuadrado, que esta cosa daba 1 porque v era igual a 0. Esto da beta. Entonces esto es beta por el coseno de tita. Y si nos fijamos otra vez con cuidado, este tita, que es el ángulo entre el V y el eje X, es el mismo ángulo entre el N y el eje Z. Es este mismo tita, ¿ok? Es el mismo ángulo entre N y Z. Entonces, fíjense, por favor. ¿Ok? ¿Quién es tita? Tita es el ángulo entre N y Z. Ah, bueno, yo sé que entonces N.E3, ¿ok? Acuérdense de que N es igual a A0C, ¿ok? Esto es realmente A0C por 0,01 y esto da C, ¿ok? Pero además, N.E3 es la norma de N por la norma de E3 por el coseno del tita, ¿ok? Ah, entonces lo que me queda, como esto es 1 y esto es 1, es que C, esto era C, entonces me queda que C es precisamente el coseno de tita. Entonces fíjense que el área de arriba me daba alfa por beta, pero el área de abajo, el área del proyectado de abajo me va a dar en la dirección del U por la dirección del proyectado del B, ¿ok? Me va a dar la norma del proyectado de U
por la norma del proyectado del B, porque son ortogonales. Y eso me va a dar alfa por beta por el coseno de tita, y eso es alfa por beta por C. Entonces, el área del proyectado es igual al área original, que era alfa por beta, por C, por la última coordenada del vector, ¿ok? Por esta C. Entonces, esto es un ejemplo particular de lo que está sucediendo. Me da el área original multiplicada por este C. ¿Ok? Vamos a demostrar entonces esto de manera general usando las propiedades del producto punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a demostrar? Voy a echar atrás un momento. Vamos a demostrar nuestro lema, que es que si yo tengo un plano de ecuación ax más by más cz igual a d, y tomo un elemento de área R contenido en el plano, un R, un paralelogramo, elemento de área, y lo proyecto sobre el plano coordenado z igual a 0, que es el plano XY, entonces el área del pedacito proyectado es igual al área original por C sobre la norma del vector, ¿ok? Fíjense que lo que obtuvimos en el caso de nuestro ejemplo es realmente la sola constante C, pero es que nosotros habíamos asumido que el n era unitario. Entonces, la norma de a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado era igual a 1, ¿ok? Así que realmente estamos obteniendo el coseno. Estamos obteniendo el coseno director, que era lo que estábamos buscando. Y vamos a demostrar esto en general. Muy bien. Demostración de nuestro lema. Entonces, lo que yo tengo es esto. Tengo un plano por allá botado. Tengo un elementito de área sobre el plano. Y lo vamos a proyectar sobre el piso con la proyección P. Y queremos ver, este es R, este es pi r. Y queremos ver que el área del proyectado es igual a C sobre la norma a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado por el área de arriba, el área de R. Muy bien. Realmente vamos a demostrar una cosa mucho más sencilla, fíjense. Recuerden para empezar que nuestro plano tiene ecuación AX más BY más CZ es igual a D. Primero, para hacer esta demostración, vamos a asumir algunas cosas, ¿ok? La primera que vamos a asumir es 1. Vamos a asumir que D es igual a 0. ¿Por qué? Porque el área, que es lo que estamos midiendo, el área es invariante por traslaciones. Entonces, lo que estamos diciendo con esto es simplemente que da lo mismo tomar al plano más arriba o más abajo. Si él está más arriba no importa, yo en lugar de tomarlo a él voy a tomar el paralelo a él que pasa por 0, 0, 0. ¿Ok? Con el elementito de área que le corresponde, que sería el proyectado sobre este otro P' que pasa por 0, 0. Entonces, simplemente eso es asumir que D vale 0, y entonces la ecuación de P es AX más BY más CZ igual a 0. Muy bien. Segunda cosa que vamos a asumir. Para simplificarnos la cuenta, vamos a asumir que n igual a a, b, c es unitario. ¿Por qué? Porque si no es unitario, simplemente podemos normalizar. ¿Ok? Si no, tomamos, o sea, v es igual a b, c, es un vector director de P. Pero si yo divido toda la ecuación entre la norma, ¿ok? Vector distinto del 0, 0, por supuesto. Si yo divido toda la ecuación entre cualquier constante, no solo sino entre cualquier constante, fíjense. Si yo tomo AX más BY más CZ igual a 0 y divido por cualquier constante, o sea,
todo esto sobre lambda igual a 0 sobre lambda igual a 0, entonces me queda que a sobre lambda por x más b sobre lambda por y más c sobre lambda por z es igual a 0. Y entonces dividir o multiplicar por cualquier cosa lo que hace es darme un estirado del vector director, pero no me cambia la ecuación del plano. ¿Ok? Esto solo estira el vector director. En particular, si usted toma lambda igual a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado, entonces lo que va a tomar es la ecuación de a sobre la norma de b por x más b sobre la norma de b por y más c sobre la norma de b por z igual a 0. ¿Ok? Y ya está, porque acabamos de acomodar las cosas para que las coordenadas del vector director sean las de un vector unitario. Entonces no pasa nada, podemos asumir eso. Con estas dos cosas lo que vamos a demostrar entonces es una cosa un poquito más sencilla que la original. ¿Ok? Fíjense que en este caso se va a ir la norma. ¿Ok? Si mi vector unitario ABC, mejor dicho, si mi vector director es unitario, entonces basta ver que el área del proyectado pi r es igual al área original de R por C. ¿Ok? Por este C. ¿Por qué lo de abajo va a dar 1? A cuadrado más b cuadrado más c cuadrado. Esta cosa va a dar 1. ¿Ok? Entonces va a quedar simplemente C. Y eso es lo que vamos a demostrar. Muy bien. Asumiendo entonces todas estas condiciones, con el permiso de ustedes voy a pasar la página. Vamos a hacer otra vez un dibujo de nuestra situación. ¿Ok? Y nuestra situación ha quedado así. Yo tengo un plano que pasa por el 0, 0, que está inclinado más o menos así. Esto es S, pero pasa por el origen, ¿ok? Mejor dicho, S no, P. Un plano P que pasa por el origen que tiene ecuación AX más BY más CZ igual a 0 con A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado igual a 1. Y entonces N, que es A, B, C, es un director unitario. Y como este vector unitario es ortogonal al plano, a todas las direcciones del plano, ese mismo vector es el vector normal de la superficie. Y es un vector constante, ¿ok? Muy bien. Y lo que estamos haciendo con pi, con la proyección, es que vamos a proyectar esta cosa, la vamos a proyectar sobre el plano del piso. Pi lo que hace es que proyecta sobre el plano del piso. ¿Ok? Pi proyecta sobre el plano del piso. Y vamos a ver cómo se porta esta cosa sobre un elemento de área. ¿Ok? Vamos a tomar un elemento de área aquí y vamos a ver qué pasa con la proyectada del elemento de área acá. Muy bien. Para empezar, fíjense que la pi es una función ahora que tiene una ecuación o una escritura muy sencilla. Pi va desde todos los puntos de P, no desde todo R3, sino desde todos los puntos de P. Esta cosa va a ir a R2 por el 0, que es un subconjunto de R3. Simplemente va a ser pi de x, y, z va a ser igual a x, y, 0. Va a ignorar la última coordenada de cada punto que esté sobre P y simplemente lo va a proyectar en la coordenada 0. Eso es lo que va a hacer pi, ¿ok? Esta pi realmente es una restricción. Realmente pi está definida sobre todo R3. Si se fijan, es una restricción de la función que va de R3 en R3 que manda x, y, z en x, y, 0. Realmente pi sí está definida sobre todo el espacio R3. Y esta función es lineal. ¿Ok?
esta función es lineal. ¿Sale? Vale. Esta función es lineal, no es sobreyectiva, ¿ok? Tiene kernel. El kernel de esta cosa son precisamente todas las cosas que están en la dirección del vector z. Pero para nuestros efectos, no sobre todo R3, pero sí sobre P, ¿ok? Sí sobre P, esto es un isomorfismo lineal porque P es un subespacio de R2, ¿ok? Entonces, notemos que P, que está contenido en, de R3, perdón, P contenido en R3 es un subespacio vectorial. ¿Por qué? Porque él está definido por todos los tipos que son ortogonales a n, ¿ok? Simplemente, si usted tiene un Q igual a X, Y, Z, cualquier punto variable, Q pertenece a P si y solo si Q.n es igual a 0. ¿Ves? Si es ortogonal. Dicho de otra manera, P es el espacio ortogonal de N. Ok, muy bien. Entonces fíjense que si Q1 y Q2 pertenecen a P, entonces Q1 más Q2.n, por propiedades del producto punto, esto es Q1.n más Q2.n, y como Q1 y Q2 están en P, pues esto da 0 más 0, eso da 0. Luego la suma también está en P. Y lo mismo con el estirado. Si yo tomo una constante C por Q1, con Q1 en P, y la multiplico por N, mejor dicho, C por Q1 multiplicado con P, esto es igual a C por Q1 producto punto N, y esto daba 0, entonces esto da C por 0, que también da 0. Y entonces el estirado de Q1 también pertenece a P, por eso P es un subespacio de R3. ¿Ok? Necesitamos ver ahora una base de esta cosa para tener, son un par de elementos linealmente independientes, para poder generar área dentro de P. ¿Ok? El área la vamos a generar con dos elementos linealmente independientes. Entonces, en P, recordemos otra vez que P está dado por la ecuación AX más BY más CZ igual a 0, con A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado igual a 1. Muy bien. Y entonces vamos a dar dos vectores que me generan a P. Pues bueno, dos vectores cualesquiera. Por ejemplo, pueden ser uno U igual a 1, 0. Esto es, estoy poniendo X es igual a 1, Y es igual a 0, y entonces despejamos el Z. Cuando despejamos el Z me queda A por 1 más B por 0 más C por Z es igual a 0, y despejamos y nos queda que C por Z es igual a menos A, Z es igual a menos A sobre C. ¿Ok? Y así conseguimos un vector de P. Y otro linealmente independiente que se consigue de la misma manera, no lo voy a hacer dos veces, pero es súper parecido, es cuando ponen ahora X igual a 0 y Y es igual a 1 y despejan otra vez, les da menos B sobre C. ¿Ok? Y ahí tenemos dos vectores que se puede chequear rápidamente, que son linealmente independientes, lo cual yo lo voy a dejar de ejercicio. Muy bien. El área generada por los proyectados de ellos, fíjense, pi de U es el vector 1, 0, 0, que es E1, y pi de B, el proyectado de B, es 0, 1, 0, que es E2, porque recuerden que pi lo que hace es que ignora la última coordenada y la proyecta en 0. ¿Sale? Vale. Muy bien. Entonces, de una vez, el área generada por el rectángulo que genera, o el paralelogramo que genera en U y B, o sea, si R es el paralelogramo generado por los vectores U y B, entonces pi de R, que es el área generada por pi U y pi de B, okay, este es el área generada por pi U, pi de B,
Bueno, fíjense que estos son ortogonales. Esto es simplemente la norma de pi u por la norma de pi b. Y como son ortogonales, esto da 1 por 1 da 1. Ese es el área del proyectado. Ahora vamos a ver cuánto da el área original. ¿Cuánto da el área de este R? Para el área de este R usamos el producto cruz y la propiedad del producto cruz. ¿Ok? El área de R es igual a la norma de U cruz B. ¿Ok? Y esto es lo que vamos a calcular. ¿Ok? ¿Cuánto vale para empezar U cruz B? Bueno, fíjense. U cruz B es igual al producto vectorial E1, E2, E3, 1, 0, menos A sobre C, 0, 1, menos B sobre C. ¿Ok? Y si sacamos esa cuenta, pues nos va a quedar que esto que está aquí es igual a, bueno, fíjense, sobre E1 me va a aparecer vamos a hacer Cramer, ¿ok? Vamos a hacer Cramer sobre esta fila, entonces sobre E1 me parece 0 menos A sobre C, 1 menos E sobre C. Esta diagonal da 0, me queda la otra diagonal que da, como tengo un menos aquí y se cambia el signo de la antidiagonal, me queda A sobre C, coma. Lo mismo lo vamos a hacer con E2 y van a ver que da B sobre C y la última coordenada es 1. ¿Ok? Entonces el área que yo estoy buscando, el área de mi rectangulito R es igual a la norma de U cruz B y eso es la raíz cuadrada de, vamos, A cuadrado sobre C cuadrado más B cuadrado sobre C cuadrado más 1. Y esto es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado sobre C cuadrado. Y como, acuérdense de que habíamos puesto la condición de que el vector fuese unitario, fíjense qué bonito queda, nos queda la raíz de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, que da 1, sobre la raíz de C cuadrado, y esto es 1 sobre el valor absoluto de C. ¿Ok? Realmente es 1 sobre el valor absoluto de C, por la raíz. ¿Ok? 1 sobre el valor absoluto de C. Por supuesto, para ángulos agudos no hace falta tomar el valor absoluto. Pero en resumen esto es lo que da 1 sobre el valor absoluto de C. ¿Sale? Vale. Entonces, para decirlo mejor, ¿okay? Porque yo lo dije mal al principio. Realmente lo que acabamos de demostrar es que nuestro lema, lo que acabamos de demostrar es, perdón, uy, se me perdió el lema. Aquí está. Bueno, pero aquí sí, pero es con el valor absoluto de C. Con el valor absoluto de C. ¿Ok? Esta es. El área de arriba es igual. El área de abajo es igual al área de arriba por el valor absoluto de C sobre la norma. ¿Ok? Muy bien. Eso es lo que acabamos de demostrar. Fíjense que en el caso de nosotros, nos queda simplemente el valor absoluto de C. Entonces, como el área de pi R es 1, lo que nos queda es que el área de R es igual al área proyectada de pi R sobre el valor absoluto de C, de donde el área proyectada es igual al área original por el valor absoluto de C. ¿Ok? Esto es lo que nos queda. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar ahora con la
con un ejemplo de cómo se define la integral de superficie. Con esto vamos a terminar nuestro video de hoy. Cómo se define la integral de superficie cuando tengo una superficie explícita. ¿Ok? ¿Cómo se define la integral de superficie cuando tengo una superficie explícita? Muy bien. Integrales o integral de superficie. Con esto vamos a terminar para una superficie explícita. Muy bien, entonces si yo tengo mi superficie explícita, ¿ok? Un pedacito de superficie explícita que esté dado sobre una región, sobre un pedacito de una región aquí, sobre el plano XY, con una ecuación que esté determinado con una ecuación de la última variable, de la variable z, por ejemplo, que podría ser con cualquiera de las otras, pero digamos que S está definido por la ecuación z igual a f de x y y, es explícita, ¿de acuerdo? Es explícita. Y yo quisiera sacar la integral de superficie de lo que sea que yo esté sacando, de un campo escalar o de un campo vectorial. ¿Está bien? Bueno, yo tengo en principio la integral sobre S, digamos por ejemplo de un campo vectorial dado, por el diferencial de superficie. Ya nosotros habíamos visto que esto se aproxima con sumas de Riemann, voy a ponerlo así, I o IJ si quieren, si lo subdividimos en una malla, si subdividimos a la R sobre una malla cualquiera y agarramos un pedacito QIJ y vemos sobre aquí, vemos sobre el punto que le corresponde, aquí PIJ con el elemento de área que le corresponde, que es este pedacito que está aquí, ¿ok? Entonces habíamos dicho que esto era X en este QIJ que sería X y YJ, ¿ok? X y YJ por el vector normal en X y YJ por el diferencial S en X y YJ, ¿ok? En ese punto, por el diferencial de superficie. Y hablamos de que este diferencial de superficie, este elemento de área sobre la superficie, esto se parece mucho a el elemento de área sobre PIJ, o mejor dicho, al elemento de área que le corresponde, se parece mucho sobre el tangente en PIJ a la superficie, ¿ok? Y este señor que está aquí es un plano, ¿ok? Esto se parece a esto porque cuando tomamos la cuadrícula de la partición de la suma de Riemann, mientras más refinamos la cuadrícula, cada una de las baldositas que yo obtengo empiezan a perder curvatura, ¿ok? Entonces empezamos a aproximarnos al plano tangente y sobre este plano yo tengo un vector director, por eso es que aparece el normal, porque el vector director de este señor que está acá es el normal en PIJ, este señor que está aquí, el normal en PIJ. Muy bien, este normal en PIJ. Muy bien, entonces, por el resultado que nosotros acabamos de ver, ¿ok? Entonces, esta cosa de área, por el lema que nosotros acabamos de ver hace un rato, el área del elemento sobre el plano inclinado va a ser igual al área del proyectado por el valor absoluto de la coordenada del normal, ¿ok? Entonces, esto que yo tengo aquí, digamos, que básicamente, hablando mal y pronto, esto se va a aproximar así. Se va a aproximar por un elemento de área de abajo que lo podría escribir como delta xi, que sería una variación del pedacito de acá, por delta yj, que sería como una variación sobre el pedacito de acá, o sea, esto sería delta xi, delta yj, y aquí tengo el pedacito de área,
sobre el valor absoluto de la última coordenada del vector. ¿Okay? Entonces, bueno, si mi vector XY yo lo puedo conseguir y lo escribo como N1, N2, N3, ¿ok? Pues esto sería el valor absoluto de N3 de XY. Y así es como los vamos a escribir. Muy bien. Entonces, con esta cuenta me va a quedar que esta suma que está acá me va a dar la suma sobre los elementos de la partición de X de X y YJ, N de X y YJ por delta XY por delta YJ sobre el valor absoluto de N3 en X y YJ. Y fíjense que esta última expresión realmente me está aproximando a la integral doble con X, Y perteneciente a la región, o sea, estoy moviéndome ahora abajo, me estoy moviendo abajo sobre la región, aquí estoy tomando los XY, ¿ok? XY sobre la región de el X evaluado sobre XY por el N evaluado sobre XY por DX dy sobre el valor absoluto de N3 en XY. ¿Ok? Y esta es la manera en que vamos a aproximar las integrales de superficie. ¿Ok? Esta es la igualdad que define las igualdades de superficie. Así es como las vamos a definir. En un próximo video vamos a sacar cuentas con estas cosas y vamos a ver cómo salen. Para terminar este video, fíjense que aquí estábamos proyectando respecto del plano z igual a 0. Estamos proyectando en el plano XY, o sea, sobre el plano z igual a 0. ¿Ok? Sí, es decir, o sea, estamos proyectando sobre el plano X0 porque mi superficie explícita tiene despejada la coordenada z. Si yo tuviese despejada otra coordenada, tengo que tomar la coordenada correspondiente del vector normal, ¿ok? Solo por decir algo, por ejemplo, si yo tuviese mi superficie definida, por ejemplo, así, sobre una región del plano XZ, y estuviese proyectando sobre el plano XZ, que sería el plano y igual a 0, pues en este caso, si fuese sobre el plano y igual a 0, entonces nos daría que la integral de superficie, ¿okay?, sería igual a, por supuesto, con XZ dentro de la región de X de XZ, normal de XZ, de X de Z, ¿sobre cuál coordenada? Sobre la coordenada Y, que es la que no aparece, y la coordenada Y del N sería N2. Y entonces tendríamos el valor absoluto de N2 de XZ, etcétera, ¿ok? Etcétera. Pero esta es la manera en que se definen las integrales de superficie. Esto sería proyectando en Y igual a 0 cuando la superficie está dada por la ecuación Y igual a F de XZ. ¿Ok? Y con esto terminamos nuestro video de hoy, que es una clase bastante teórica de cómo se define la integral de superficie. Muchísimas gracias por su atención. Sé que el video de hoy fue un poco pesado, pero gracias por estar aquí y por regalarnos su tiempo.